El líder y su característica. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy en esta nueva temporada, Carlos. Así es, iniciando aquí esta semana, Arturo, hoy lunes, y dándole las gracias a todas las personas que están allá de su casita y al tío Arturo que siempre comparte y me da la oportunidad de estar aquí hablando de la palabra de Dios. Así es, en esta semana, durante todo este mes estaremos hablando con relación a lo que es el líder siervo, el líder bíblico, el líder según la palabra del Señor. Estaremos hablando durante todo este mes. Y en el día de hoy que nos corresponde a Carlos Ávila y a mí abrir con el tema, estaremos hablando del líder y sus características. Estaremos hablando, y eso es fundamental, Carlos, el liderazgo y qué tan preparado y cuántas condiciones tenga el líder para el éxito de cualquier institución. Que es importante, Arturo, que todos somos líderes en una área. Todos tenemos una responsabilidad de liderazgo. Ciertamente, porque como ejemplo estamos en el mes de los padres y nosotros como papás somos el líder en nuestros hogares y de igual forma debemos liderar nuestro hogar y de una manera que pueda, vamos a decir, nosotros podamos llevar a nuestro hogar como establece la palabra del Señor, que es a esa, vamos a decir, esa imagen que en realidad dice la palabra que debe de tener el hogar según la palabra del Señor. Pero nada, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en el Espacio 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y luego el culto de acción de gracias al Señor. Los días martes, verdades bíblicas, los jueves a partir de las 7 de la noche, servicio de exaltación, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Y los sábados los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde tienen culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, esas son informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Inmediatamente, Carlos, vamos a iniciar el tema porque es un tema sumamente importante, interesante y de hecho es un tema relevante ya que hay una crisis de liderazgo y el liderazgo específicamente y más el liderazgo masculino. Yo estuve escuchando, Carlos Ávila, una estadística que tengo para confirmar de la cantidad de privados de libertad que hay en las cárceles de la República Dominicana, y me acuerdo que la cifra que leí fueron unos 25,000 y tanto hay de privados en libertad, y de esos 25,000, de esas 25,000 personas que están privadas de libertad, ¿tú sabes cuántos corresponden a mujeres? 600 y tantos de personas. Wow. O sea, el liderazgo masculino, ahí donde está el gran desafío en nuestra sociedad, es en el liderazgo masculino, Ávila. Porque yo no lo quería, yo dije, pero es que no puede ser. Entonces, imagínate esto tiene que ser un error. Y imagínate cómo afecta eso la sociedad. Pero de manera... 25,000 personas, vamos a decir aproximadamente 24,000 personas que no estén cumpliendo su rol activo de liderazgo en una familia. Así es. Entonces, te está diciendo la crisis que hay, una crisis bien marcada, específicamente en el liderazgo masculino. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar, según la Real Academia de la Lengua Española, el líder es una persona que encabeza y dirige a un grupo o movimiento social político, religioso o de otro tipo. Y esa persona es capaz de influir y motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocado en la consecución de los objetivos de la organización. El liderazgo conlleva un conjunto de habilidades para llevar a cabo la misión de la organización. Así es. Eso es básicamente lo que establece, ¿verdad?, la Real Academia de la Lengua Española con relación a lo que es el líder, Carlos. Y que si analizas todo, el qué es el mismo de los dos liderazgos, lo que cambia es el por qué. ¿Por qué lo hago? Y el método que utilizo para lograrlo. Bueno. Las dos cosas que varían. ¿Por qué lo hago? Y qué hago para lograr ese objetivo. Porque al final el mismo objetivo es motivar y dirigir. Dirigir. Ahora no lo hago con el mismo motivo, ni tampoco utilizo los mismos mecanismos bíblicos
para llevar a cabo esa función. Las motivaciones son totalmente diferentes. Entonces, si nos vamos a la descripción que tiene la Biblia de un líder, tú recuerdas el episodio donde Jacobo y Juan se allegaron a Jesucristo y le hicieron una petición, que dicho sea de paso, él le dijo, miren, ustedes no saben lo que me piden. Así es, así es. y aquí vamos a leer ya cuando Jesús les responde a ellos, que ellos querían sentarse, uno le dijo, mira, uno a la izquierda y otro a la izquierda y a la derecha, no, mira a ver si tú no buscas la posibilidad. Exactamente. Entonces dice que el 42 dice, más Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será servidor. Y el que quiere de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que un líder, según la Biblia, es un siervo. Es un siervo. Si todo el que cumple una función de servir a los demás es un líder. Es un líder. Sí, que su propósito es en servir. El servir. Ese es el propósito. Ok, entonces ahí vemos que por eso no es en el caso del sistema o en el mundo, sistema, ¿verdad?, secular, el líder se ve como aquel a cual hay que servirle y el cual tiene muchos seguidores, el cual quieren, mientras que aquí la palabra del Señor dice que el que mayor será entre vosotros, el que tenga más capacidad o posibilidad de servir a otros. Sí. Entonces vemos cómo cambia el concepto de el servir. Cómo lo distorsiona. Y pasa en todas las áreas donde hay jerarquía, donde hay personas que por la organización debe de uno tomar decisiones por vía de otro, que dentro del Evangelio entendemos que eso es funcional, las estructuras son funcionales. Ahora, el propósito de esa estructura es donde cambia. Ahora, ¿qué pasa, Arturo? Imagínate que yo tengo personas debajo de mí que quiero mandar. Si yo le estoy moviendo y mandando, influenciando para un beneficio personal, fuera de un propósito que sobrepasa, que no sea un propósito en común, entonces ya yo no soy el líder bíblico que menciona la Biblia. Así es. Si inmediatamente mi intención es personal, no colectiva, es decir, que yo me beneficio más basado en lo que hacemos en un grupo, ya yo dejo de ser el líder. El líder que menciona la Biblia. El líder siervo. Porque el siervo lo que busca es el beneficio de aquel que está sirviendo. Y de igual forma, él también consigue beneficio porque está haciendo algo que él desea hacer. Ciertamente. Está cumpliendo su propósito y su función. Exactamente. Ahora que estamos en el mes de los padres, dicho sea de paso, nosotros cumplimos el rol de un líder siervo, porque en cierto sentido nosotros somos siervos de nuestros hijos, pero no en el sentido de que ellos hagan lo que les da la gana, sino en el sentido de que nosotros trabajamos para el propósito de beneficiarlos a ellos. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, somos líder siervo cuando cumplimos con ese rol establecido por la palabra del Señor. Inmediatamente un padre manda a sus hijos a trabajar para él estar en la casa y comer de lo que hacen sus hijos, entonces ya cambió el rol del liderazgo. Cambia el rol del liderazgo. Ya no es un rol bíblico, sino pasa a ser un rol secular, donde yo lo que influye es que yo te presiono o te manejo. Así es. A mi antojo. Así, al igual que con relación a la esposa también, que no, en vez de yo ser el que la influencie a mi esposa, sino yo estoy siendo influenciado por ella, es la que me lleva la voz cantante para buscar del Señor, para estudiar la palabra, ese tipo de cosas. Entonces ahí ya está cambiando lo que es el rol del líder, como establece la palabra del Señor, y nosotros estamos llamados a ser líderes, como dice, siervo, no como establece el mundo, el sistema del mundo, que es ese liderazgo que quiere, ¿verdad?, aplasta si tiene que aplastar, hace un sinnúmero de jugadas, manipulación. Manipula. Yo le decía a una persona, Arturo, y discúlpame que te interrumpa, que dentro del liderazgo secular, vamos a decirle así, secular, del hombre. Secular es en el momento, en el ahora, el de aquí, de este tiempo. Y parte fundamental de eso, es decir, habilidades que necesita la persona para poder desempeñar un liderazgo secular en contra de lo que es servir, es manipular. Porque para tú poder lograr que personas
se entren a trabajar contigo, que abracen una visión que va distorsionada, basada en lo correcto, obligatoriamente tienes que manipular. Entonces, es una cualidad principal de aquel que es un mal líder. Manipulación. Manipulación. No te inspiro, no te motivo, no te estoy influenciando con mis actos, yo lo que te estoy manipulando y te llevo a ti a hacer cosas para mi interés, pero no con las informaciones correctas. Entonces, imagínate Jesús. Es el ejemplo mayor de liderazgo que nosotros tenemos. Como él dijo en una ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra del Señor en el libro de Hebreos habla en el capítulo 13, en 3 ocasiones, habla de liderazgo y refiriéndose a los pastores. Entiéndase que el pastor es un líder y que también, ¿verdad?, como todo buen líder, un líder siervo, que también debe de hacer, cómo debe de hacerlo y cuál es el objetivo, y que el principal objetivo es de llevar a ese vamos a decir, esa persona a la imagen de Cristo, porque nosotros estamos llamados, debe de ser esa la motivación primaria del líder cristiano. Del líder cristiano. El líder y buen líder, sí. no llevarme hacia mí, no tratar de yo querer ser como como el líder que quiere ser el principal, vamos a decir, a mí no me gusta esa palabra, principal. No, brillar. Yo no sé, porque me encuentro como que es tan carnal. Sí, que no va. No va, como que no me cuadra. No, él lo que quiere es brillar. Y yo, pero es que yo no me gusta, porque ese líder que quiere brillar, entonces nosotros tenemos una ilustración bíblica para ese líder, Carlos, que nos dice la palabra del Señor, que lo van a aparecer y aparecen en el libro de la tercera carta. De Juan, ¿verdad? De Juan, capítulo, nada más en la tercera carta tiene un solo capítulo, en los versículos 9 y 10, donde ahí está Diótrefe, que él quería, dice la palabra, el principal, o sea, le gustaba eso, ser el primer lugar entre ellos, y no recibía a nadie, ni quería darle participación a nadie, Ávila. y eso es tremendo. Y dice aquí, ¿ya lo tienes allá? ¿O Sí, lo tengo acá, la tercera carta, y dice así, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, o sea, parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, está autorizando al apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. O sea, si aún yo no escucho no lo escuchaba a Diótrefe, entonces él lo que hacía que lo expulsaba de la iglesia. Así es. Y me sorprende porque estamos hablando de una persona líder de la iglesia, que dirigía esa iglesia, y mira entonces cómo sale esa naturaleza pecaminosa. Ciertamente. La naturaleza. Esa es la característica de un líder que quiere brillar. Exactamente. O sea, lo vemos ahora todos los días. Ciertamente. Pero ahora, ¿qué haría Jesús en este caso? Jesús en Filipenses 2 nos muestra, porque es muy importante hacer el contraste. Sí. Porque no ha existido una persona más grande que Jesús, ni con mayores rango y cualidades, vamos a decir rango por arriba de reyes y reyes, pero miren cómo se comportaba Jesús. Porque pudieran decir, no, que Jesús era carpintero. No, estamos hablando del Hijo de Dios, que tenía todos los rangos, todas las cosas dadas por Dios, y aún así, miren cómo él actuaba. En Filipenses 2, el 4 dice: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que Jesús tuvo. Entonces, mira aquí dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Siempre fue igual a Dios, es decir, sí, desde el principio que cayó, tenía toda la capacidad y necesitaba y todos los méritos posibles para él exigir que lo adoraran. Pero dice aquí que al contrario, renunció a esa igualdad
y se hizo igual que nosotros, haciéndose esclavo, se humilló, anduvo, se ensució, tuvo hambre, tuvo sed, lo apedrearon, lo maltrataron, simplemente porque él sí era un líder. Así es. Y mira de dónde viene, de Galilea de los Gentiles, donde era muy despreciada esa área. Ya te puedes ver. Y Ávila, la característica distintiva de un líder siervo, la podemos ver, y debe tener un buen corazón y una buena cabeza. O sea, yo debo entender que el líder siervo debe de ser una persona con una buena cabeza, o sea, no debe ser una veleta que se deje llevar, se deja llevar por la un propósito claro, una visión clara. Exacto. Y ese propósito claro no es para él, es algo más grande que él, que él simplemente ayuda a su grupo a llegar a esa visión, a ese punto, claro, a ese punto. Que no tiene una agenda personal, no percibe su gloria, ni él brillar, ni él destacarse. Incluso lo que percibe es que en comunidad o en grupo puedan alcanzar de una manera más efectiva ese propósito que lo trasciende. Así es. Y también, Carlos, una de las cosas que tiene ese líder siervo es que no necesariamente va a poner en las posiciones que va a liderar con él al individuo que le dice todo que sí. Sí, sí. Él va a trabajar con todas las personas, aún tenga diferencia de ideas y pensamientos. Y es un mal del liderazgo humano, el liderazgo secular, es que a veces, y no pasa en los negocios, fíjate, porque en mi empresa yo quiero tener el mejor contador, el mejor financiero, claro, porque yo sí necesito, porque si mi propósito es lograr que la empresa crezca, yo necesito utilizar los recursos, claro, si el propósito es que crezca. Ahora, si el propósito es yo brillar y yo tener la razón, ahí sí ya voy a buscar otra cosa. Pero si mi propósito es que la empresa funcione, quiere dejar dicho que las personas que voy a usar deben de tener las condiciones. Pero no pasa así actualmente. Lo que pasa es que yo mejor busco personas que yo le digo lo que tienen que hacer y yo no tengo miembros de un grupo, yo lo que tengo es pingüinos que me siguen. ¿Y qué pasa con ese líder entonces? Que no, una persona que no tiene las herramientas necesarias para dirigir una institución, entonces ¿qué sucede? Así es, debe de tener, y esa es una buena cabeza. No es efectiva entonces. El efectivo, la efectividad, tener el propósito claro hacia dónde quiere dirigir la iglesia, qué le conviene mejor en el momento a la congregación o al grupo que tú diriges, a la empresa que tú estás dirigiendo, al partido que estás dirigiendo, qué es lo que más le conviene. O sea, esa es la idea, pero también debe tener un buen corazón, porque debe de hacerlo de una manera, vamos a decir, desinteresada y no impositiva, sino tratando de convencer y hacerle entender. Por eso que es tan difícil, Ávila, que ser líder. Porque debe de inspirar. Exactamente, porque el jefe nada más manda una raya y se acabó. Si tú no lo cumples, ya tú sabes cuál es la consecuencia. Pero el líder del trabajo debe tratar de que tú entiendas lo que en realidad él está proyectando, está tratando de llevar. Entonces ahí es donde está, que es más trabajoso. Y muy importante es la coherencia y priorizar el comportamiento del líder. Yo no hago nada también. Sí, está bien, Carlos. Ya yo tengo el propósito de llevarte a ti hacia donde Dios. Ustedes me van a ayudar, son mi liderazgo que van a estar trabajando conmigo. Pero ¿acaso lo que tú dices o predicas o haces es lo que me estás pidiendo a mí que haga? Entonces la coherencia en el liderazgo es... Si no, porque yo tengo que inspirarte basado en lo que yo hago, no en lo que tú me dices. Acuérdate, Ávila, que lo que respeta al individuo es el carácter. Y mi carácter es lo que va a determinar mi efectividad en el liderazgo. Y por eso mucha gente dice, pero fulano... Él no hace lo que yo digo. ¿Entiendes? Pero si tú te vas, no sé si tú has visto en algunos lugares que hay una persona que está en la posición de líder, pero hay otro que no está en la posición, pero sin embargo el de que no está en la posición es que influencia a todo el grupo. Lo que está sucediendo es que este individuo no tiene la posición, pero sí tiene el carácter, y él, a él lo respetan por lo que él es. O sea, él no tiene doble ánimo, no es una persona lo que él proyecta, eso también él es. Entonces ahí es donde se ve la efectividad de ese líder. Que a veces nosotros nos confundimos, Arturo, y entendemos que el liderazgo es como un poder que nos otorgan personas, y a veces entendemos que el otro debe de seguirnos porque tenemos esa investidura. No siendo así. El liderazgo es algo que inspira a las personas. Si ya
tú tienes que utilizar tu rango para hacer que yo haga una cosa, tú lo que me estás mandando. Exacto. Yo no estoy trabajando contigo. Así tú es. no eres mi líder, tú eres mi jefe, tú eres mi verdugo, porque me obligas a hacer esas cosas por la investidura que tienes. Y eso mismo pasa en las iglesias, en las empresas. Las empresas, hay datos que dicen, Arturo, que la tercera generación desbaratan las empresas. Ok. Porque le pasan toda la investidura a una persona que no tiene el liderazgo. Pero de igual forma pasa con las iglesias. Cuando después tiene mucho tiempo la iglesia, que inician con un gran empuje, cuando pasan ese posible liderazgo a una persona que lo único que tenía eran méritos familiares o de grupo social o de ciertas o que era la persona que siempre decía que sí, ¿qué pasa con esa iglesia entonces? Es cierto, tiene mucha dificultad. Se daña. El liderazgo se forma en yo inspirar que aquel está conmigo porque cree que la visión que llevo hacia el Padre es la correcta. Así es. Entonces ahí es donde vemos esa característica que debe, la característica. Ahora, las señales, Carlos, tenemos que ya, porque las señales que nos dicen que nosotros nos encontramos en una secta y no en una verdadera iglesia. Y es cuando vemos a un líder que es una persona que es prácticamente una autoridad absoluta y no tiene a quien rendirle cuenta. Y todo lo que dice la palabra es inspirado, vamos a decir, es a través de él, del líder o más o menos del ungido de Dios. Y de hecho, si tú hablas algo, hay diferencia en algo, el hecho de tú hablar en contra, inclusive dice que acarrea hasta maldición y todas esas cosas que se han inventado, cuando en realidad eso no se corresponde a lo que dice la Biblia. Así es, y es importante de que eso tiene entonces consecuencias que traen un resultado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nosotros somos falibles, es decir, nosotros fallamos, nosotros tenemos situaciones. Nosotros hoy podemos tomar una buena decisión, pero mañana no estar mirando la perspectiva correcta. Así es. Porque Dios le da a cada persona una diversidad de habilidades, de capacidades para que el plan de Dios se haga. Por eso Él dividió el ministerio en diferentes funciones. Es para que cada uno pueda aportar desde una visión totalmente diferente. Por eso incluso hay unos empresarios, otro le gusta ayudar, otro tiene un servicio más en la predicación. Cada uno tiene su cosa. Ahora, ¿qué pasa, Arturo? Cuando entonces tú te cierras a esas otras personas que tienen esa cosa que te hace falta, vas a fallar, vas a cerrar. Porque tú eres el único que tomas las decisiones y nadie más puede decirte estás equivocado. Entonces, un líder que no escucha a las personas que lo siguen, entonces quiere dejar dicho que está destinado al fracaso. O sea que una persona no es enseñable entonces. Un líder que no es cerrado a las críticas, vamos a decir, entonces ahí sí se convierte en tirano. Ok, es un tirano prácticamente. Un tirano. Entonces, y el ejemplo claro lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, como, ¿verdad?, un ejemplo de liderazgo que lo podemos ver en la persona del apóstol Pablo. Y durante todo este mes estaremos hablando con relación a lo que es el liderazgo, cómo debe de ser según la Biblia, cómo nosotros debemos comportarnos como líderes, y una de las cosas que debemos de cultivar en cada uno de nosotros de manera intencional es nuestro carácter, Carlos. Que fácilmente nosotros no andamos cultivando nuestro carácter de manera intencional, sino que eso es como que va llegando, pero intencionalmente no lo hacemos. Y eso es una de las cosas que debemos de hacer en tú decías ahorita, que todos tenemos en una área, en algunas, vamos a decir, sectores, tenemos liderazgo, sea en el hogar, sea en una iglesia, sea en el trabajo, pero en cada uno de esos lugares debemos de trabajar de manera intencional nuestro carácter a los fines de que nosotros nos podamos conformar al líder por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ya para finalizar, hay algo importante, Arturo, es que hay veces que hay decisiones que vamos a tomar que afectan a la persona del líder. Que no son populares. Se afecta a mi imagen, pero ayuda a la visión. Entonces, el líder que le da prioridad a su imagen, a las cosas importantes, por arriba
Y varía el mensaje dependiendo del grupo que esté. Es porque ese líder no te está tratando de llevar a Dios. No, es populista y lo que quiere es caer bien con las personas. Exactamente. Entonces, nada, pero esa es la... Y tenemos que orar al Señor para que Dios nos ayude a tratar de ser y conformarnos al liderazgo bíblico, líder siervo, no el líder según el mundo, sino el líder según la palabra del Señor, según la Biblia. Carlos, ya no tenemos más tiempo. Ha sido un tremendo tema que iniciamos en este mes de julio, mes de los padres, hablando del liderazgo, líder siervo. Dios bendiga, Dios le guarde.